Ochoa, soy coordinador del equipo número 1 y... Y yo soy Gemma, coordinadora del equipo 4. Bueno, como pudieron ver, el tema de este viernes nos corresponde a nosotros dos y es el de moral cristiana. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, para comprender el tema, primero, ¿qué es la moral cristiana? Al hablar de moral cristiana nos referimos a la manera de comportarnos nosotros los seguidores de Cristo. Y ser cristiano conlleva pues el seguir a Cristo, el vivir su mismo estilo de vida, el imitarlo y el vivir los mismos valores que Él nos enseña en el Evangelio. Para nosotros los cristianos, nuestro sentido de vida y nuestra felicidad solo está pues en Dios. Él debe de ser lo más importante en nuestra vida. Ok. Dentro del Evangelio pues hay distintos valores que Jesús nos propone. Ahora sí, vamos a ver. El Evangelio recomienda una serie de valores y orientaciones morales para que los creyentes en Jesús, o sea nosotros, seamos más felices. Son los mismos valores que vivió Él a lo largo de su vida y que los cristianos deben de vivir para imitar a su Maestro en todo. Básicamente es seguir los pasos de Jesús para ser un poco como Él y llegar pues con Él a la meta, que es el cielo. Ahora, vamos a ver cuáles son esos principales valores que nos propone en el Evangelio. El primer valor es la conversión, que consiste en el arrepentimiento de los pecados y el cambio de nuestra vida. En Marco 1, Jesús decía, conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús no se refiere solo a no cometer actos malos, sino a cambiar nuestras actitudes de vida. Bueno, después tenemos el amor a Dios y el amor al prójimo. Con esta frase, Jesús resumió prácticamente todos los mandamientos. Jesús lo dice en Juan 13, del versículo 34 al 35. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Evidentemente, no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Entonces, pues nomás para que tengan presente, amen a Dios, ámense ustedes mismos y después repartan el amor que Dios les da. Luego Jesucristo quiere que ese mismo amor al prójimo se concrete en una serie de acciones que Él mismo nos enseña. En Mateo 25 nos da unas obras de misericordia que son las corporales, que son dar de comer al hambriento, hospedar al peregrino y vestir al desnudo, entre otras. Después la Iglesia, siguiendo este mismo evangelio, añadió otras recomendaciones llamadas obras de misericordia, pero las espirituales, que son enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, rezar por vivos y muertos, e igual, entre otras. Pero Jesús quiere que sus seguidores lleguen incluso un poco más lejos. Por eso Él nos propone que hay que amar a nuestros enemigos y a los que nos desean el mal. Y esto es algo que comentamos mucho en el grupo, ya sea cuando están con su equipo, de que no hay que portarse bien solo con quien nos cae bien. Incluso si la persona te cae mal o te golpeó en una actividad del CID o cosas X, siempre la tienes que tratar con todo el cariño y el afecto que tú te tienes a ti. ¿Sí? Otro de los valores que propone Jesús es el perdón y la misericordia. Jesús quiere que antes de ver los pecados y los defectos de los demás nos miremos a nosotros mismos y nos corrijamos. Como dice en la cita de Juan 8, del 1 al 11, que dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ok. Pero pues la mejor definición de cómo debe ser la vida de un cristiano, de nosotros, lo encontramos en Mateo 5, que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son como un conjunto de normas que nos ayudan a llegar a la salvación y a la felicidad. Son 8 bienaventuranzas y son un poco largas, un poco digo más o menos. Entonces pues les voy a decir nomás una o dos como para que se vayan dando una idea de como cuáles son. Es bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que luchan por la justicia y así entre otras. Básicamente si nosotros seguimos esas acciones o las hacemos, pues vamos a ser merecedores de estar en la gloria. Jesús nos enseña también el valor de la vigilancia, es decir, pensar que el cristiano cualquier día se tiene que morir y dejar este mundo, y en ese momento se le preguntará sobre lo que ha hecho en esta vida, donde Jesús quiere que estemos preparados para el día en que Él nos llame, donde vamos a pasar pues por el último examen de nuestra vida. Si recordamos un poco, nosotros sabemos que vamos a tener un juicio frente a frente con Dios. Entonces, en ese juicio, pues básicamente Dios nos va a decir todo lo que hemos hecho, sea malo, sea bueno.
Entonces, tenemos que tener ese valor de la vigilancia para saber lo que hacemos aquí en la tierra y pues evitar hacer, pues, tener una vida de perdición, más que nada. Ahora sí, en la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseña los valores de la solidaridad, la igualdad y la dignidad humana. Todas las personas son personas y hay que respetarlas como tales, aunque sean de otra raza, lengua o nación. Esto que acabamos de ver es lo que el Evangelio nos muestra. Entonces, pues ahora sí, vamos a pasar a lo que sigue. ¿Podemos establecer normas morales para todos los pueblos y las culturas de la tierra? Sí. Si recordamos un poco los mandamientos, ¿qué es lo que nos dicen? Pues básicamente aquí están como resumidos y asociados. El primero es respeto a Dios y a las cosas sagradas. Pues básicamente ahí está el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Después tenemos respetar a los padres y básicamente pues es el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. También tenemos el respeto a la vida, que ese es muy fácil y es el mandamiento de no matarás. Después el respeto al prójimo y es no darás falso testimonio, no mentirás, no consentirás actos ni pensamientos impuros hacia los demás. Y por último está el respeto a los bienes ajenos, que es básicamente no robarás, ¿sí? Ahora, a estas normas básicas se les añaden hoy en día unos derechos también básicos que debe tener todo ser humano. Empezamos con que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y en derecho, cualquiera que sea su país, su raza o su color. Luego, también tienen el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a un trabajo, a un mismo salario, al descanso, a un buen nivel de vida, a una asistencia médica y pues al simple derecho de tener pues una educación. Y por último, toda persona también debe cumplir unos deberes como colaborar con el bien común, que es igual respetar la dignidad y los derechos de los otros, no malgastar su tiempo y pues igual entre otros. Estas normas básicas de conducta también reciben el nombre de ley natural y son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad y de los derechos humanos. Tal vez Jesús no dejó escrito ningún código de comportamiento, pero sí nos enseñó cómo debemos comportarnos. Por eso, a lo largo de la historia, cada vez que se plantean problemas morales, la Iglesia, siendo el Evangelio, orienta la vida de los cristianos. Esto que acabamos de ver es la moral cristiana que nosotros debemos de tener siempre presente. Y si nosotros queremos llegar a la meta con Dios, con Jesús, pues tenemos que tener una muy buena moral. ¿Sí? Eso es todo por nuestra parte. ¿Y tienes algo que decir? No. Bueno, nos vemos. Gracias. Bye.